Radio Emanuel, palabra de vida y esperanza. Desde el año 1990 y hasta la fecha, la primera emisora evangélica del Cibao. Radio Emanuel, cubriendo la región norte a través de los 1430 y una transmisión mundial. radioemanuel.org. Las 24 horas del día. Radio Emanuel. Jesucristo no cambia. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La Iglesia Alfa y Omega Casa de Dios, el Yabanal, presenta su programa Hablemos con Dios. Hablar con Dios. Hablemos con Dios. Es navegar en el mar de las soluciones. Un espacio de oración y ministración espiritual. Y ya dejamos con ustedes al pastor Rafael Germán con la palabra de Dios que bendecirá tu vida. Hablar con Él es comprender que necesito de su gracia. Hablar con Dios es entender que existe amor. Una reseña histórica del pastor Rafael Germán. El pastor Rafael Germán es un hijo de Dios que sirve como pastor en la Federación de Iglesias Pentecostales Alfa y Omega en República Dominicana. Es conferencista, maestro de ceremonias, productor de radio, seminarista, con una licenciatura en terapia familiar en República Dominicana. Nació en el Hospital Pina en San Cristóbal, República Dominicana. Conoció a Jesucristo como Señor y Salvador en el 1996, siendo discipulado por el pastor reverendo Guarionets Aurelio Germán. En el 1997 comienza su ministerio como evangelista. En el 2002 comienza a levantar la iglesia Jesucristo Salva y Sana en los Pozos de Nigua, en la República Dominicana, al junto de Francisco Guillén. En el 2004 comienza una nueva obra en Monción Santiago Rodríguez, en la República Dominicana. Ha cursado estudios de teología bíblica, reglas parlamentarias, oratoria, entre otros estudios. Ha desarrollado una amplia trayectoria de trabajo ministerial en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Esto incluye el ejercicio de la Federación de Iglesias Pentecostales Alfa y Omega Incorporada, de la cual 3 pastores han salido de este ministerio. Está por más de 15 años en el Ministerio Radial y Evangelístico Radio Emanuel 1430 AM como programador. Está casado con la señora Rosa Iris, la cual ha procreado 5 hermosos hijos. Sobre el pastor Germán se manifiesta una gracia especial del Señor, predicando su palabra con denuedo y bajo una unción fresca del Espíritu Santo. Se destaca como conferencista ministrando en congresos, programas de televisión, reuniones y campañas evangelísticas en distintas partes de República Dominicana. En la actualidad reside en la ciudad de Santiago y pastorea la iglesia Alfa y Omega Casa de Dios, el Yabanal, en la República Dominicana. La Biblia nos dice en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La gloria es de Dios. Princesa mía, para mí eres mi esposa, preciosa, y me entrego a ti, y hoy te llamaré mi esposa. En el jardín eres la rosa más hermosa, preciosa, me entrego a ti, mi dulce esposa, y en salud o en enfermedad. Gloria a Dios. Buenas tardes, Craving. Gracias. Gloria al Señor por esa
reseña histórica tan detallada. Gloria al Señor, ahí estaba sonando de fondo esa música tan bonita dedicada a mi esposa, 30 años de matrimonio. Buenas tardes, la vasta audiencia que nos amplifica en esta hora. Gracias por estar ahí. Saludamos a los superiores, familia Martínez. Ellos son los dueños de este ministerio. Y mi saludo también para los que están de turno trabajando para que la obra del Señor sea posible alcanzar a otros para Cristo. Saludo a los programadores, todos los que han estado pasando por aquí. Estamos por aquí para estar hablando de precaución. Precaución en el creyente. A veces yo traigo unos temas que solamente yo lo entiendo. Precaución en el creyente. O precaución de ti mismo. Debe de manejarte con mucha precaución, porque de no hacerlo así, entonces pasará lo que dice Salomón, de la mosca muerta que cae en el perfume del perfumista y hace mal olor. Entonces, el creyente para este tiempo debe ser sabio, debe de tener mucha precaución, mucho cuidado, cómo manejarse, cómo hablar, cómo actuar, y no solamente para los creyentes, sino también para los ministros, los pastores, los líderes que están al frente de ministerio, de obra del Señor. Es importante entender, bendito sea el Señor, que por cualquier locura que usted comete, se le daña el vino, como dicen, se le daña el perfume. Y mientras yo corría a mi computador para escribir y prepararle este bosquejo de esta enseñanza que queremos tratar en esta tarde, me llegó a la mente buscar el significado de precaución. Y rápidamente encontré en la lengua española, y dice la lengua española que es cautela para evitar o prevenir lo inconveniente, dificultades o daño que pueda tenerse. Es decir, que es para prevenir, evitar inconvenientes, dificultades y daños que puedan aparecer en el ministerio. Entonces la precaución, si no se lee y se usa la precaución, todos los que vamos a hacer daño. De hecho, en los Estados Unidos, hasta un botón que usted compra debe de tener un manual. Y el manual es que te va a decir cómo usarlo, para qué se usa. Hay muchas cosas que nosotros las hacemos y no nos estamos dando cuenta del daño que acarreamos, porque lo hacemos, porque somos evangélicos, porque somos así, y lo hacemos porque nos gusta o porque vimos a otro que lo hizo. Entonces acarreamos el daño. Aquí entonces, concerniente a este tema, que debemos de tener precaución de sí mismo, de nosotros mismos, yo quiero señalar 3 puntos que quiero tratar. El primer punto que quiero tratar es el rencor. Segundo punto, el perdón. Y tercer punto, la queja. ¿Por qué rencor? Porque estamos viendo muchas personas, tanto cristianos como no cristianos, que están muriendo de ataque
y a veces se le echa la culpa de que la inyección del COVID, que esto, pero están muriendo de ataque. Muchas personas no le da tiempo ni a llegar al médico, a las clínicas, al hospital, sino que mueren en su casa, mueren en el camino por un ataque fulminante que acaba con su vida. Y entonces yo estuve analizando que una de las razones por el cual una persona muere es a veces no liberarse de las quejas, del odio, de la ira, del enojo, no liberarse. Y cuando usted comienza a guardar rencor y comienza entonces a quejarse y a lastimarse, entonces no busca el perdón, pues tarde o temprano usted se convierte en una persona llena de odio, una persona llena de raíz de amargura. En estos tiempos hemos visto muchas personas, varias, llenas de raíz de amargura, el cual el apóstol Pablo dice que no debemos de permitir que broten de nosotros raíz de amargura, donde otros o muchos son contaminados. Fíjese aquí la lectura de Timoteo, capítulo 4, en primera de Timoteo, el apóstol Pablo escribe diciendo, yo estoy leyendo en la Reina Valera 1960. Me gusta mucho esta lectura de la Reina Valera porque como que entiendo un poquito mejor. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ellos, pues haciendo esto te salvará a ti mismo. Mira, a ti mismo te salvará. Y los que te oyeren. En esta lectura son algunas cosas que hemos encontrado últimamente en la vida del cristiano, en la vida del dirigente, del ministro. Número 1, afectando su salud. El ministro debe de tener una salud sana. El creyente debe de tener una salud sana, ¿verdad? Porque una salud emocional y una salud física son diferentes. A veces el ministro puede tener una salud física y todo el mundo te ve que brinca y salta, pero por dentro está destruido, por dentro está afectado por dicha situación. Entonces en esta tarde el objetivo es sanarte, el objetivo es liberarte, el objetivo es que goce de salud, como le dijo, aleluya, creo que en el libro de San Juan, creo que nos habla ahí que goce de salud como también goza tu alma. Entonces mira, la familia del cristiano, la familia del ministro, del pastor, necesita descanso, necesita estar en paz, necesita reposo. Y Pablo habla a Timoteo, alabado sea el Señor, tomando atención de ti mismo, no como de hombre o de un cristiano solamente, sino como un ministro del Señor. Y Pablo tenía razón por el cual podía hablarle a este muchacho Timoteo, porque era de verdad que era bien amigo de él. Y como cada ministro debe de prestar atención a su vida y también sus conversaciones y su ejemplo delante de un pueblo que estamos dirigiendo y que estamos pastoreando. Entonces debemos de entender que los cristianos no pueden guardar rencor. Es el primer punto que queremos tratar en esta tarde. Guardar rencor.
¿Cómo se guarda un rencor? Por ejemplo, de una manera o de otra, nosotros hemos sido afectados. Si no ofendemos de palabra, vamos a ofender de gestos, de manifestaciones, de situaciones que se dan de una manera o de otra. Pero el rencor es un sentimiento de honestidad o gran resentimiento hacia una persona, causándole ofensa o daño recibido. Cuando alguien comete una ofensa contra otro, hay dos opciones. Y la primera opción que yo quiero dejarte y señalarte para que no entre rencor es poder pasar por alto. Déjalo que se vaya. Hazte de cuenta que nada pasó. Porque a veces las personas lo hacen no con el objetivo de dañar, sino que esa es su formación y ellos son así. Entonces usted es el ofensivo, usted es el que se siente ofendido, y entonces si usted no lo deja pasar por alto, eso se convierte como en una llaga, eso se convierte en una herida, y esa herida cada vez que te va recordando y cada vez que te va lastimando, se va empeorando la herida, y tarde o temprano puede llegar a un cáncer, puede llegar a una situación incurable. Hay otra manera entonces que usted puede manejarla, que enfrentarla o confrontarla. Aquí vemos que el rencor está basado en una falta de perdón. Una falta de perdón por usted no pasar por alto lo que pasó o lo que le hicieron, o usted no quiso confrontar la situación. Y para entonces confrontar la situación hay una manera de cómo hacerlo. Bueno, si quiere, la deja pasar. Sin guardarla jamás contra la otra persona. O bien la confronta con amor y le da una solución saludable, pero uno nunca puede guardar las ofensas ni el enojo. ¿Por qué? Porque se convierte en una amargura. Bendito sea el Señor. Mira qué dice en Proverbio. Gloria a Dios. En el capítulo 19, verso 11 de la Reina Valera, recuerden que estamos leyendo ahí, dice el proverbista: las conductas del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Otra vez, verso 11, Proverbio 19, 11. La conducta del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto las ofensas. Aquí la Biblia nos provee de sabiduría y guía para nuestra vida, enseñándonos cómo comportarnos y enfrentar las situaciones que se nos presenta unos de los demás. Recuerden, alabado sea el Señor, que el perdón es lo que nos va a ayudar a nosotros a liberarnos, a soltar las cargas, a soltar el odio, el cual se habla de, aleluya, de perdonar, de sanar. Cuando usted perdona, usted está sanando. Y mira qué cosa, que perdona no es el que es afectado. El que perdona es el que es libre, el que es sano. Por ejemplo, mi hermano puede tener algo contra mí y mi hermano no decide perdonarme, pero yo decido perdonarlo. Cuando yo lo perdono, entonces yo voy a recibir una liberación. Yo voy a dejar ir ese odio. Yo voy a dejar ir esa sensación. En terapia usamos mucho, los terapeutas, lo
que es la liberación emocional, la liberación del sentimiento. Me gusta mucho la terapia breve de Virginia Satir. Esta mujer, bendito sea el Señor, de Palo Alto, la escuela de Palo Alto. Bendito sea el Señor. Y habla de aquí y de ahora, trabajando el aquí y el ahora. Entonces, cuando trabajamos la sensación, cuando trabajamos la molestia, lo que está molestando, nos va a ser más fácil llegar al problema. Llegar al problema para liberar la tensión. No hay dos Hoy nos detendremos en el libro de Proverbios 19:11, en el cual nos enseña sobre la conducta del hombre y el valor de pasar por alto una ofensa. La conducta del hombre aplaca su furor. Oiga bien, dice Proverbio, tu conducta, tu forma de ser, de expresarte, de comportarte, de hablar, vas a aplacar el furor. De hecho, Proverbio dice que la blanda respuesta quita la ira y el enojo. Mira, la ira y el enojo. Porque la ira es momentánea, pero el enojo probablemente te dure años con un enojo ahí tapado, ¿verdad? Recuerden que Moisés se airó, rompió la tabla. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le costó a Moisés romper la tabla? Y de la forma que lo hizo, con esa rebeldía. Entonces la conducta debe de ser alineada con las palabras del Señor. Nosotros como ministros, como pastores, estamos llamados a bregar con la iglesia, a bregar con el pueblo. Pero la vida del ministro se sufre, el ministro pasa hambre, el ministro pasa momentos dolorosos, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Entonces, la cordura del hombre aplaca su furor y es un honor, le es pasar por alto la ofensa. Este versículo bíblico nos da dos enseñanzas importantes. Vamos a ver aquí en Proverbio dos enseñanzas importantes. Sea Dios bendito para siempre. Saludamos a Omar y a Judy. Están ahí con nosotros, nos están viendo. Saludo al pastor Luis Peralta, un gran hombre del Señor. Mira, en primer lugar, nos muestra que la conducta nos permite controlar nuestro impulso y emociones. La conducta del hombre les permite controlar su impulso, sus emociones. ¿Cómo es que usted se conduce delante de los demás, verdad? Por ejemplo, si hay algo de el pastor Minini, un pastor argentino, él habla de la ética ministerial del pastor Salvador Minini. Muy bueno él. Fue fundador de varias iglesias con un ministerio amplio. Y él habla de la ética cristiana del ministro. En otras palabras, no debemos dejarnos llevar por el enojo y la agresividad, sino aprender a mantener la calma y pensar con claridad antes de actuar. El ministro, principalmente cuando desea trabajar disciplina, cuando se ve motivado a trabajar conducta en la iglesia, lo primero que debe de tener es calma. Debe de tener paciencia. ¿Por qué? Porque si no sabe manejarla, va a crear unos conflictos dentro de la iglesia, y el cual entonces a veces va a haber familias que van, ¿cómo le digo? Van a haber conflictos de familia
por bien decir, dentro de la iglesia, por el ministro no poder manejarse con ética, con cuidado, con disciplina, con sabiduría. ¿Ah? Mire lo que se le requiere al diácono: que sea marido de una sola mujer, que sea lleno de sabiduría. Y hay un sinnúmero de cosas por ahí que entonces nosotros debemos de usarlas. Una cosa es usted tener el conocimiento, la ciencia, y otra cosa es tener la sabiduría. ¿De qué le sirve a usted tener el conocimiento y ser, ¿verdad?, un gran emprendedor con una sabiduría tremenda y no tiene conocimiento? O sea, con un conocimiento tremendo y no tiene sabiduría. La diferencia de tener sabiduría y usar de tener el conocimiento y usar la sabiduría, valga la redundancia, es que usted puede ser sabio, ¿verdad?, y no tener conocimiento. Pero usted puede tener conocimiento y no ser sabio. ¿A qué me refiero? Explíqueme eso, pastor. Mira, como pastor te puedo explicar que conocemos el internet, que conocemos el celular, las tablets, que conocemos darle un clic y bajar un sermón de Google. Entonces, si no tenemos la sabiduría, de nada nos sirve, de nada nos sirve. Pero yo estoy de acuerdo que si un pastor escribió y hizo un bosquejo y preparó un sermón y está bueno en Google, ¿y por qué usted no lo puede descargar y llevarle esa enseñanza a su iglesia? Sí, eso se puede. Usted puede decir: mire, este bosquejo yo lo encontré en Google y quise descargarlo porque me impactó, me gustó, y usted puede darlo. Eso es conocimiento. Ahora, ese conocimiento que usted adquirió de ese pensador, entonces usted necesita usar la sabiduría. La sabiduría. Usted no puede decir que ese conocimiento es suyo, porque entonces pueden hacerle, como le digo, una demanda de derecho de autor de ese, vamos a decir, de esa canción, de ese mensaje, etcétera. Ahora, unas preguntas. ¿Los cristianos pueden negar el perdón? Los cristianos pueden negar el perdón. Por ejemplo, yo quiero que tú me perdones. Entonces tú dices: no, yo no te voy a perdonar porque tú lo que tienes es que arrepentirte. Pues mire que no. Un cristiano no puede negarle el perdón a ninguno. ¿Qué significa el perdón? Mire aquí que dice la Academia Española, de acuerdo con de acuerdo con la Academia Española, yo digo que ella dice: las palabras del perdón, perdonar, proviene del prefirio latino per y del verbo latino doñare. Eso dice la Academia Española. Del y del verbo latino doñare. Doñare. Ahora, ¿qué significa? Respectivamente. Número 1, pensar. Oye bien, ¿qué tiene que ver con el perdón? Pensar, cruzar, adelante, pasar por encima de, y donar. Donación, regalo, es regalo, obsequio, dar, si se puede decir, entregar, ¿verdad? Gloria al Señor, hasta que se cumpla el tiempo. Si procede la palabra done, lo cual implica la idea de una donación. Una donación. Es decir, que la ofensa o el ofensor debe de liberarse, debe de entender que no hay castigo, sino que hay una exoneración. Te voy a exonerar, te voy a perdonar, voy a pasar por alto tu ofensa, voy a pasar por alto lo que hiciste. De hecho, el primero que hizo esto con nosotros
fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Por qué nosotros nos podemos perdonar? Yo estoy seguro que en esta hora hay alguien que necesita ser perdonado y hay otro que necesita que les perdonen. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Aquí hay una disciplina y aquí hay una regla en la Biblia que Jesús enseñó. Vamos a ir a Mateo. Mateo 18, 15, 17. ¿Cómo debo de perdonar? Bueno, porque la gente piensa ya que, bueno, hasta dentro de todo el mundo, abrácense, pídanse perdón y ya todo pasó ahí. No, aquí hay una regla, cómo debemos perdonar. Y dice Jesús, por tanto, si tu hermano peca contra ti, mire qué cosa, no está diciendo si pecó contra Dios, contra el pueblo. Si tu hermano peca contra ti, ¿dónde que está el problema? De ustedes dos. De ustedes dos. Ve y preséntate estando tú y él solo. Si te oyere y ha guardado y ha perdonado tu hermano, ¿verdad? Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Es decir, si mi hermano pecó contra mí, yo no tengo que ir a las redes, yo no tengo que publicarlo por Facebook, yo no tengo que escribir por ningún grupo, esperar la ocasión que me metan en un grupo para dañar los grupos. No, yo lo que tengo que ir a donde ese hermano, estando él y yo solo, vamos a arreglarle esta cosa. Porque si Cristo viene, entonces no nos podemos ir así, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, de sanar, de liberar. Entonces, el problema es de dos personas. Ya cuando esas dos personas se liberaron, ya no hay que recordarle eso para nada. Mire qué cosa. La Biblia enseña, estando ustedes dos solos, porque fue contra ti que él pecó. No fue contra la iglesia, no fue contra el ministerio, fue contra ti. Entonces, ustedes dos se perdonan, se abrazan y se beben un café. ¿Y usted sabe quién es que se va a poner bravo ahí? Satanás. El único que se va a poner bravo es Satanás, porque Satanás lo que quería dividirlo. Satanás lo que quería era descarriarlo, ¿verdad? Pero ahí se rompían las cadenas y ustedes salen abrazados y vamos a comenzar de nuevo. Ahora, más, si no te oyere, toma contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste todas palabras. Mira, ya el ofensor no pecó contra uno, ahora contra 2 o 3, puede ser 5, puede ser 10. Entonces ya la persona ya contaminó estos hermanos y ya entonces no solamente hay un solo, sino hay 3 o 4 que ya son ofendidos por esta situación. Pero bien, si te escuchó, ya eso se quedó ahí. Nada más se ofendieron 5 o 6 y ya las cosas siguen para adelante. Ya no hay que recordarse lo que pasó. ¿Por qué? Porque le dije que hay un rencor que se va a guardar, que va a molestar. Entonces aquí hay otro paso. Aquí hay 3 pasos que vamos a observar. El tercer paso es, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. El tercer paso es a la iglesia. El tercer paso se trata de disciplinar. El hermano ya no va a cantar, el hermano ya no va a ser líder, el hermano se va a sentar allí porque se llamó a corrección, ¿verdad? Entonces, si desea congregarse, se va a congregar, pero ya la iglesia, los líderes, llaman al hermano y ya está entonces siendo discipulado o disciplinado. Disciplinado, que la disciplina tiene que ver también con el discipulado, con la enseñanza. Bueno, la manera de sanar, aquí se trata de restaurar. Y la parte más importante que nosotros debemos de restaurar es el individuo.
debemos de hacerle saber que él falló, debemos de hacerle saber que ese pecado lo puede llevar a la muerte. No solamente la muerte espiritual, sino la muerte física. Porque recuerden que cuando el hombre peca, se aparta de la gracia de Dios. Esa fue la primera muerte que el hombre experimentó cuando se sintió solo. ¿Qué hizo? Se escondió, buscó hoja y tapó su desnudez, porque pensó que la desnudez, porque los ojos le fueron abiertos, fue el pecado que cometió, qué sé yo. No, Dios le dijo, mire, el día que comas vas a conocer el bien y el mal. Y él desobedeció y comió, ¿verdad? Entonces, ese Adán caído, esa naturaleza pecaminosa, a nosotros nos va a rodear y siempre va a estar ahí. Pero nosotros como pastores, lo primero que debemos de mirarnos nosotros es si nosotros podemos también caer en algún momento en una tentación para entonces poder restaurar. Y cuando comenzamos entonces a disciplinar y a restaurar, no todo el mundo puede entrar en eso. No es todo el mundo todo el mundo va a querer participar, lo que cometió el hermano, pero no. La manera de restaurar es el pastor o la iglesia que va a restaurar. Cuando una persona nos pide perdón, nuestro deber es perdonarlo. Porque a veces nos pides perdón, vamos a pensar que se siente tímido, que se siente avergonzado, etcétera. Aun si era una persona, ¿verdad?, de mucha estima, una persona, qué sé yo, de la iglesia, de esto. Entonces hay que tener una consideración. Uno tiene el mismo deber de conocer que falló y que nosotros también hemos fallado. Entonces hay una manera de restaurar. Hay una manera de restaurar es abrazarnos y decirnos, no, ya todo pasó, la karma pasó, el ciclón ya pasó. Ahora lo que hay que levantar las casas, ahora lo que hay que ver la grieta, ahora lo que hay que ver lo que vamos a hacer de nuevo. Vamos a buscar ambiente, dinámica que nos pueda fortalecer. Y uno nos puede decidir, nosotros no podemos decidir por nosotros mismos qué lugar les pertenece, si se condenó, si se murió. No, nada de eso, nada de eso. Sino que la persona está pasando por un sufrimiento. Y cuando está pasando por un sufrimiento, necesita ser restaurado, ser sanado. Aunque usted no vea la herida botando sangre, esa persona probablemente tenga una herida por dentro. ¿Qué dice Jesús de la mujer samaritana? Mujer, vete y no peque más, yo no te perdono. Pero los fariseos, los escribas, estaban por apedrearla. ¿Ah? Entonces, uno tiene que conocer a profundidad el amor de Dios, la gratitud de Dios, la carisma de Dios, la gracia de Dios para entonces con sus hijos, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora, los cristianos no pueden quejarse. Sí, los cristianos pueden quejarse, pero aquí hay una observación. ¿Qué tipo de queja tú tienes? Porque probablemente la queja tuya sea una crítica, y la crítica en la iglesia, en los ministerios, en todos lugares que hayan personas maduras en Dios, deben de llamar a la atención a la persona que tanto están criticando, que tanto están quejándose. De hecho, gracias doy a la administración que hay un letrero aquí, gloria al Señor, concerniente, ¿verdad? Dije yo, bueno, ojalá y quiera Dios que no me vayan a malinterpretar, porque yo traigo una enseñanza, gloria al Señor, pastoral, ¿verdad? Y con mucha altura de un profesional de la conducta, que me considero, gracias al Señor. Y digo, bueno, pero esto no tiene nada que ver porque, ¿verdad? Yo felicito. Mire aquí, mire, las quejas dañan ministerio. Oye, Cravey, dañan amistades, dañan matrimonio. Y sabe algo, las personas son dañados también en su sentimiento, sus órganos. Lo primero que sufre es su corazón. Usted ve personas muriendo de ataque, es por eso. Y vamos a detallar este punto de queja.
como yo he escuchado gente que dice, mire, la queja avanza, dejémonos de la queja avanza. Bueno, mira, la queja es un resentimiento o disgusto que se siente por la actuación o el comportamiento de alguien. Es una queja. Entonces, de ahí depende el sermón del predicador. De ahí depende el sermón del pastor. Si el pastor está lleno de queja, probablemente vas a ofender, aunque él no lo haga con el objetivo de ofender, pero si se siente motivado, dañado, lastimado, y entonces hay un enganche. De hecho, en estos días me llevaron a un canal de televisión, me reservo el nombre, ¿verdad? Y uno de los puntos que yo traté allí fue diciendo, mira, el psicólogo tiene que prepararse. El psicólogo no solamente tiene que estudiar ya y me paré ahí, no, tiene que prepararse. ¿Sabe por qué? Porque una práctica o una terapia mal practicada puede hacer daño. Puede hacer daño. Por eso es que a mí me gusta la terapia breve, que dura 10 sesiones y se busca cómo apagar la sensación, cómo resolver lo que se está sintiendo ahora. Pero la terapia de Salvador Minucci, que es la terapia de conducta cognitiva conductual, la terapia, bendito sea el Señor, de buscar el patrón. Entonces eso lleva un tiempo. Hay terapia y hay sesión que van a durar 10 años. Hay sesión que van a durar, hay pacientes que van a durar años, porque entonces comenzamos a sanar el problema del abuelo, el problema de papá, hasta llegar al problema tuyo, porque probablemente sea un patrón que usted está repitiendo y sea usted es, ¿cómo se dice esto? Bueno, Josemar nos enseñó a nosotros, pero ahora no recuerdo. Ese es un personaje. Gracias por mencionarle el nombre de Josemar. 50 libros ha escrito ese escritor, Josemar Mirabal. 50 libros. Él fue uno de los maestros y también fue director de, gloria al Señor, la licenciatura en terapia familiar que hicimos en la Universidad Acuy. Y él dice que hay un personaje que se repite en la familia. Entonces, cuando agarramos la persona que está presentando, probablemente que venga de abuelo, de papá. De hecho, el genograma familiar habla de eso. Nosotros buscamos el genograma familiar a ver qué cosas se están repitiendo en la familia. Porque hay patrones que se repiten, hay cosas que se repiten. Y mire, un problema no resuelto en la familia puede repetirse hasta la 4ª generación. Bendito sea el Señor. La murmuración es el pecado favorito de muchos en este tiempo. Y eso tiene que ver con las quejas. La queja se convierte en la murmuración. Recuerde que María fue castigada por el mismo Dios con una lepra por una murmuración, una queja que había de Moisés, y ella fue llena de lepra. Algunos llevan incluso a tratarla como una virtud. Solo piensan en la televisión de las noches, en las quejas que se presentan allí bajo la barca, etcétera, etcétera. Y hay personas que se sientan, ellos ven la televisión, ellos escuchan la radio, pero no es para ver las cosas positivas, sino para cuando salen de ahí, o si no, en el mismo momento que están viendo la televisión, comenzar a criticar dichos programas y dichas cosas. Entonces, la Biblia nos enseña a nosotros que eso nos proviene de Dios. Mire qué dice la Biblia
la Biblia revela la murmuración como un problema de corazón. La Biblia revela la murmuración como un problema de corazón, una conducta inapropiada para el cristiano. Más bien, se nos dice que hagamos todo sin queja. Filipenses, la iglesia de Filipo aquí, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, verso 14 hasta el 16. Hasta el 16. Dice esto: haced todo sin murmuraciones y contiendas. El verso 15 dice: para que seáis irreprensible y sencillo, hijo de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. El 16 dice: ha sido de las palabras de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. En lugar de quejarse, uno debe de orar, darle gracias a Dios por por la situación que estamos viviendo. Los cristianos no pueden ser piedra en el zapato. Piedra en el zapato. Y eso sí me gustó. Una piedra en el zapato es, oiga esto, me gustó. Ser una piedra en el zapato significa ser consciente de la misión, el cumplimiento, afectando la salud emocional y la salud física del pastor. La Biblia dice en Hebreos 13:17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestra alma. Amados hermanos, si en este día tú te consideras una piedra en el zapato del pastor, necesitamos sacarle esa piedra. ¿Cómo tú vas a sacarle esa piedra? Eso es fácil. Vete de rodillas delante del Señor en oración, en ayuno, y dile al Señor: Padre, llévate este rencor de mi corazón. Yo no quiero morir de un ataque. Yo no quiero morir mal con mi hermano. Yo quiero perdonar a mi hermano. Y número 3, déjate de quejar. Basta ya con las quejas. Que no te gustó ni que te gustó, basta ya con la queja. Déjate de quejar. Hay 2 cosas que debe de hacer: o pasar por alto el ofensor, o lo que dijeron o hicieron, o confrontarlo. De la manera que debe de hacerlo es, si lo pasaste por alto, ya no hay que mencionar eso, para nada. Pero si no desea pasarlo por alto, sino que lo que están diciendo es bien fuerte y necesita atención, pues ve a sola con él. Habla con él, gánatelo como amigo. Tómate un cafecito con él, invítalo a comer, invítalo a un restaurante caro, invítalo a comer, sal con él, muéstrale que tú lo amas, muéstrale que hay un interés de tú acercarte a él, y allí puede hablar con él y dejar ir el enojo. Damos gracias al Señor por estos minutos. Gracias a los que están ahí con nosotros. Vamos a estar unos minutitos aquí. Si desea llamar, puede llamar, y cualquier pregunta o inquietudes podemos contestarte. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí termina Hablemos con Dios. Hablemos con Dios. Para vencer, esa es la ley.
hablar con Dios. Si deseas comunicarte con el pastor Rafael Germán, llámale al 809-276-3098 o al 829-397-3641 o escríbale a su correo electrónico pastorgermán3@hotmail.com. Será pues hasta otra oportunidad y que Dios te bendiga. Cada día tenemos reflexión.